¿Qué son los... Bueno, entonces, ¿de dónde salieron estos dibujitos? ¿Qué son los mandalas? ¿Cómo se inmortalizaron en tantas culturas del mundo? Este poderoso símbolo espiritual. La palabra mandala en sánscrito significa círculo o círculo sagrado de sanación. También se lo asocia con los ciclos de la vida. Y aunque se lo asocia a dibujos budistas, estos dibujos se han encontrado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y en todas las épocas. Así, por ejemplo, si nos remontamos a Egipto, a más de 5.000 años en el templo de Osiris, si miramos estas baldosas, fíjense en que tienen unos dibujitos que a simple vista reconocemos que son dibujos de mandalas, pero no son cualquier mandala. Son mandalas que tienen que ver con historias ancestrales de geometría sagrada. Pero no solamente lo encontramos en Egipto y en épocas tan antiguas. También lo encontramos, por ejemplo, en Europa, en las iglesias católicas. Fíjense en estos rosetones, en las cúpulas, donde de repente también encontramos dibujos de mandalas. Bueno, siguiendo viajando por el mundo, seguimos viendo, por ejemplo, las tribus mapuches de América Latina. Miren este objeto. Este es un objeto, un cacharro, diríamos, los que les gusta hacer alfarería, donde fíjense en que también es un mandala. Tiene un centro bien definido y en torno a su centro están ubicadas las figuras. En este caso son figuras pertenecientes a esta cultura, ¿bien? Pero fíjense en que la estructura del mandala está dada perfectamente. Y si seguimos acá mirando en esta otra imagen, vamos a ver, por ejemplo, el calendario azteca, ¿bien? Fíjense en el centro bien definido, donde tiene una personita y después todo su mundo alrededor, o sea, empieza en un círculo, un centro y toda una vida que se crea alrededor de ese centro. Y todos estos son anillos pulsantes de energía, pero siempre parten de un centro, de un yo. Por ejemplo, miren esta figura, esta moneda de los pueblos celtas. También encontramos un centro bien definido del cual emergen distintas figuras, distintos símbolos que van a representar a una cultura determinada, a una época determinada. Pero la estructura es la misma. Acá, en este lindo cuadro, donde vemos de la tribu Hopi, miren, en la vestimenta, por ejemplo, también la estructura de un mandala donde tiene un centro bien definido, acá la carita, y de repente toda la vida alrededor de ese primer círculo, de ese primer punto. Entonces, ¿cómo el mandala también lo podemos reinterpretar según las culturas, según los tiempos? Se dan cuenta porque los mandalas nos pertenecen a todo el mundo, al igual que la geometría sagrada, que ya en unos minutos vamos a ir a ella. Pero como para que vayan entrando en tema, entonces seguimos explorando acá los mandalas. Entonces, como ven, todos tienen un orden circular y un centro bien definido. Como vemos, los mandalas han existido en todos los rincones de nuestro mundo. Y el estilo y significado de cada mandala se explica según la época y la comunidad que lo realiza, pero todos hablan de un orden circular con un centro bien definido. Los mandalas son figuras muy antiguas que tienen muchos efectos sobre el ser humano.
Aunque esta tradición proviene de Oriente, actualmente Occidente lo adoptó, pero por lo general solo se compran libritos para colorearlos o observarlos, sus lindas formas, y de esta manera se abstraen por unos instantes del mundo. Pero yo te propongo que vos no te quedes en ese primer paso, que estés bárbaro, pero que sigas investigando un poco más. Y acá yo te voy a ayudar. Y te voy a sacar de esa zona de confort. Vamos a aprender a utilizar herramientas también para llevar a cabo esos dibujos. De hecho, vas a descubrir que no solo existen los mandalas hechos por los hombres en los distintos tiempos y espacios en este planeta, sino que también los encontramos en la naturaleza, en el cosmos, en la tierra, en las plantas, en las flores y hasta en nuestro propio cuerpo humano. Para los seres humanos, los mandalas en la naturaleza fueron su fuente de inspiración primaria. Los mandalas naturales están en todas partes, frutas, árboles y hasta determinados paisajes que tienen un aspecto equilibrado y con líneas que en su conjunto se transforman en un mandala natural. Miren esta imagen donde tenemos un puente con una arcada en medio círculo y miren cómo se refleja acá en el agua. Miren qué sensación, el mirar esta imagen da esa sensación como, uy, de lejanía, de, de tranquilidad, como de dejarte ir. Bien, entonces fíjense en cómo la estructura mandálica entonces la empezamos a detectar no solamente en los dibujos que realizamos nosotros, sino en la misma naturaleza. Y justamente de la misma naturaleza es donde se inspiró el hombre para crear estos mandalas y estos patrones. Es por eso que la naturaleza influye en el equilibrio del ser humano, no solo por ser bella y también armónica, sino por poseer figuras que asemejan a un mandala. Por ejemplo, acá vemos algunas otras imágenes. Miren esta tela de araña. Esta tela de araña también parte de un punto y ese punto empieza a irradiar formas y se empiezan a crear estos patrones en torno a ese círculo. O por ejemplo, miren la estructura de estas flores. Miren también cómo las personas empezamos a adoptar, inclusive hasta en nuestro cuerpo, estas figuras. Cómo sentimos esa reconexión de forma misteriosa que no sabemos por qué nos atraen, pero nos atraen. Otro ejemplo, por ejemplo, que nos da la naturaleza. Es fácilmente encontrar en nuestro alrededor formas que nos inspiran en la creación de un mandala. Por ejemplo, podemos salir a pasear por el campo y recoger alguna flor, margaritas, como ven los pétalos que parten del centro, crecen a su alrededor, y observar el tronco cortado de un árbol con sus anillos de crecimiento. Miren, ven las flores, centro y en torno a ese centro se disponen formas. O por ejemplo, acá al cortar este tronco nos muestra cómo parte de un centro y ese centro a través del tiempo sigue creciendo esos anillos pulsantes de energía que se van hacia afuera, pero siempre en torno de ese punto. Otro ejemplo de la naturaleza son las frutas.
Las frutas, por ejemplo, miren esta naranja con su centro bien pronunciado y sus gajos que irradian hacia afuera. Y fíjense en su contenedor. Cualquier fruta que haya en la cocina nos puede servir. Cortándose por la mitad veremos el centro, donde se encuentran algunas de las semillas. En la naranja, al cortarla, vemos sus gajos transversales que parten del centro. Los frutos son un ejemplo interesante para experimentar con la creación de mandalas. La piel que las protege y delimita, la carne interna, las semillas. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo. Aquí te quiero mostrar un ejemplo y he dibujado el centro de esta rica fruta, la granada. Una fruta con una interesante disposición interna de sus granos. Es otro ejemplo que puede servir de orientación para que vean la disposición de las partes en el plano. Es concéntrica al centro. ¡Qué coincidencia! Entonces vemos naturaleza como fuente de inspiración, entonces para representar el arte y la geometría. Y vemos por qué estamos tan conectados, porque nosotros somos geometría, porque la naturaleza es geometría, porque el arte es geometría. Así, la relación que existe entre el arte y la geometría se destaca el mandala como forma de representación de la naturaleza, lo uno y lo múltiple, la diversidad y la unidad. Su morfología se entrelaza con las manifestaciones realizadas por los humanos. Por ejemplo, los ejemplos que vimos en los calendarios astrológicos, en los rosetones de las catedrales góticas o en las imágenes tibetanas. Cada una con su onda, pero representando justamente un mandala. Bien, ¿cómo vienen hasta ahora? ¿Qué tal? Voy a dejar de compartir para verlos un minutito y vamos a seguir ahora con los beneficios y por qué los mandalas son tan amistosos con nosotros los humanos. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Alguna preguntita? ¿Bien? Bueno, me alegro, me alegro. Entonces seguimos viaje. Acá voy a compartir. Bueno, aquí nuevamente. ¿Cuál es el efecto positivo de los mandalas? Al profundizar la naturaleza, entonces, descubrimos de dónde viene también esa creatividad. A través del dibujo, más o menos complejo, descubrirás que esto lo puedes convertir en una meditación activa y verás cómo los mandalas se te llevan a encontrar equilibrio, autoconocimiento, calma y serenidad. Los beneficios de dibujar y pintar mandalas. Todo diseño mandálico tiene el poder de armonizar las energías. Verás, cuando trazas mandalas, comienzas un trabajo de meditación activa que contacta con tu esencia, ayuda a expandir conciencia, desarrolla la paciencia y empiezas a ordenar las ideas. Despierta los sentidos, empiezas a ver lo que está a tu alrededor con otra intuición y te empiezas también a aceptar y a querer más. Dejas de escuchar un poco a ese lorito que a veces nos taladra un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque la creación de mandalas tiene un efecto positivo en el cerebro. ¿Por qué? Porque trabaja con ambos hemisferios cerebrales. Trabaja por un lado con el lado lógico y por el otro lado con el lado creativo. Entonces, cuando empezamos a construir los mandalas, empezamos colocando los dibujitos
que vendría a ser nuestra parte lógica, ¿bien? Y luego, una vez que aquietamos a a la fiera, porque hay un proceso, le voy a contar, chicas, voy a ser honesta. Cuando empezamos a dibujar mandalas, al principio todo bien, qué lindo, qué lindo. Pero los mandalas, o sea, a medida que los vamos construyendo, tenemos que ir prestando atención y tenemos que tratar de ir poniendo las cosas en el plano. Y muchas veces poner las cosas en el plano al principio, como es un lenguaje relativamente nuevo o que no practicamos mucho, al principio no sale muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro le dice, ¿ves que no lo sabes hacer? ¿Ves que sos torpe? ¿Ves que el otro lo hace mejor que vos? O sea, empieza a sabotearte para que no termines. Pero si uno logra pasar esa barrera, después es como que de repente el cerebro se aquieta y ese pensamiento empieza a desaparecer y a irse o a cada vez ser menos intenso. ¿Por qué? Porque el trazo empieza a ir acompañando y entonces va a dar lugar a que también se exprese el otra parte de nuestro cerebro que a veces está un poco relegada porque no llega a expresarse porque el otro la calla. Entonces, bueno, es una buena forma de volver a reconectar a través de estos dos hemisferios. Por eso, bueno, si uno logra vencer esa primer barrera, luego genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el hemisferio izquierdo, ahí tenemos un razonamiento científico. No siente emociones, se pretende estar siempre en equilibrio, tiene atributos simétricos, quiere controlar, tiene el control de la mano derecha. Y el hemisferio derecho piensa en imágenes, emociones, siente emociones, sueños, creatividad y es el asiento de la intuición. Por lo tanto, tiene como una visión más global. Entonces, bueno, de esta manera, los mandalas tratan entonces al trazo con una conciencia de totalidad. La meditación, la observación y los distintos trabajos que se hacen con los mandalas provoca que esa visión del hemisferio derecho se amplíe y por lo tanto el ser humano adquiera conciencia de totalidad. Este proceso repercute concretamente en la visión de la vida que puede tener una persona. Por lo tanto, el trabajo con mandalas puede producir un efecto de transformación muy potente. El trabajo de equilibrio y simetría. Las figuras de un mandala están siempre en equilibrio. Al observar un mandala o trabajar con ellos, la conciencia comprende cierta relación entre las imágenes y las matemáticas. Esta relación que se ve plasmada en el dibujo es la relación que existe en el universo. Así Pitágoras nos explicaba que el universo y todo lo que en él existe estaba relacionado con los números. El mandala lo que hace es transformar estos números en elementos y que se dibujen, produciendo un efecto muy profundo en la conciencia, porque ésta comprende que en todas las partes tiene una relación entre sí de una manera que no es casual. Esta simetría, esta correspondencia entre las partes, produce en el ser humano una comprensión sobre el funcionamiento del universo. Esta comprensión es una comprensión que va más allá de lo intelectual, pues la imagen produce un efecto inmediato y va directo a una zona de la persona que está más allá de los preconceptos o las ideas preconcebidas. Los mandalas poseen una antigua tradición, nos dan un mensaje espiritual. Sí, un mensaje sobre nuestra posibilidad de utilizar a los mandalas como una herramienta de reconexión, cielo-tierra en nuestra materia. Un mensaje
fácilmente reconocible por cualquier persona, de dibujos milenarios que nos da una visión más global. Eso es el lenguaje de la geometría sagrada. Hasta la biología del ser humano es geometría sagrada, compuesto de círculos, esferas. Si no, miren estas imágenes. Nuestras células podría decirse que el ser humano son infinitas esferas. Cuando nosotros trabajamos con mandalas, es decir, los dibujamos, los pintamos, los observamos, nos recuerdan nuestra relación con el mundo y la unión de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. En resumen, son más que lindos dibujitos para colorear. El poder mágico de los mandalas están inspirados en la naturaleza y su efecto positivo activa ambos hemisferios cerebrales, realizando así una hermosa meditación activa. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más profundo. Ya sabemos qué son los mandalas, ya sabemos cuál es el efecto positivo que tenemos con ellos. Ahora vamos a ver un poquitito más qué es la geometría sagrada.